Me llamo Elvira García y tengo 32 años. Durante 15 años mis papás, que siempre han tenido mucho dinero, me trataron como si fuera su sirvienta personal, mientras mi hermana menor Isabel vivía como si fuera una princesa. En cada fiesta, en cada reunión familiar, yo estaba metida en la cocina mientras ella se la pasaba atendiendo a los invitados con una copa en la mano. Pero la pasada Nochebuena algo dentro de mí se rompió. Mi mamá me exigió con apenas 24 horas de aviso que cocinara para 25 amigos de Isabel. Esa fue la gota que derramó el vaso. Lo que pasó después no solo cambió la dinámica de mi familia, también destapó un secreto que dejó a todos, incluyendo a un CEO de una empresa gigante, con la boca abierta. Antes de contarte cómo pasé de ser la criada de la familia a ver a mis papás rogándome perdón, solo te pido algo. Dale like y suscríbete. Pero nada más si en verdad disfrutas las historias donde al fin se hace justicia. También cuéntame en los comentarios desde donde me ves y qué hora es allá. Leo cada uno. Ahora sí, regresemos a esa noche de diciembre cuando todo cambió. Estaba en mi departamento en Madrid doblando con calma la ropa que iba a meter en mi maleta cuando sonó mi celular. Vi el identificador y decía mamá. En ese instante supe que no iba a hacer una plática agradable. En nuestra casa familiar en el norte de España, las decoraciones navideñas brillaban en cada rincón. Lo sabía porque yo había sido la que las colgaba todos los años desde que tenía 17. Elvira, cancela cualquier plan tonto que tengas para mañana, dijo mi mamá Pilar sin siquiera saludar. Su voz traía ese tono de mando que no dejaba espacio para discusión. Yo seguí doblando mi saco de negocios. ¿Y qué pasa mañana?, pregunté seria. Isabel va a recibir a su grupo de contactos para la cena de Nochebuena. Son personas muy importantes, Elvira. 25 invitados, incluyendo ejecutivos de Piraquel Corporation. Hizo una pausa y casi pude escuchar la sonrisita burlona en su voz. Necesitas llegar al mediodía para empezar a cocinar. 7 platos fuertes, 10 guarniciones. El menú ya está planeado. Sentí que mis dedos se apretaban más fuerte contra el teléfono. Claro. El dichoso grupo de contactos de Isabel. Mi hermana menor, que trabajaba en relaciones públicas, nunca perdía la oportunidad de recordarle al mundo lo bien conectada que estaba. Elvira, tu hermana está haciendo conexiones importantes que benefician a esta familia. Deberías estar agradecida de ayudarme, dijo mi mamá con esa voz que siempre me lastimaba. No es como si tuvieras algo más que hacer. Sus palabras me cortaron como cuchillos, igual que siempre. Voltia vermi laptop dondi berlaba un correo de Victoria Chun la CEO de Piraquel Hospitality. Si mi mamá supiera, usa la vajilla fina, continuó. No es la misma gente de siempre, Elvira. Estas son personas que sí importan. Personas que importan. O sea, al parecer yo no. Te voy a mandar el menú por mensaje. No nos hagas quedar mal. La línea se cortó. Miré mi boleto de avión a las Islas Canarias. Hora de salida a 8 de la noche de mañana. Ni siquiera me temblaba la mano. Después de 15 años de lo mismo, por fin entendía la diferencia entre su emergencia y mis prioridades. Me senté en la cama y los recuerdos me llegaron como una ola amarga. 15 años siendo invisible salvo cuando necesitaban algo de mí. Cada día de Acción de Gracias desde los 17, Elvira se encargará de la comida mientras Isabel atiende a los invitados. Cada Navidad Elvira otra vez está entre trabajos, pero al menos es útil en la cocina. Cada reunión familiar nuestra exitosa hija Isabel, que trabaja en relaciones públicas, y pues Elvira también vino, está ayudando. La última fiesta familiar había sido la peor, el compromiso de Isabel con 200 invitados en el club campestre. Yo pasé 14 horas preparando bocadillos mientras Isabel desfilaba con un vestido de 3.000 euros que mis papás le habían comprado. Y cuando un invitado preguntó a qué me dedicaba, mi mamá se rió en público. Elvira no tiene las habilidades sociales de Isabel, pero cocina muy bien. Me levanté y abrí mi closet. Saqué mi segunda maleta. Dentro, protegido en una carpeta de piel, estaba el contrato que iba a cambiarlo todo. En la parte de arriba, en letras doradas, el nombre de mi empresa, Eventos de Autor. Lo había escogido así a propósito, sin García. Por 5 años había construido mi imperio en silencio: 50 empleados, 3 oficinas, una lista de clientes que incluía resorts de lujo y compañías del IBEX 35. Y mañana, mientras mi familia esperaba que yo estuviera sudando en su cocina, yo tenía una reunión que podía asegurar un contrato de 2 millones de euros.
Mi celular vibró. Un mensaje de Isabel. Mamá dice que cocines mañana. No la riegues. Va a venir gente importante. Volví a mirar mi boleto. Vuelo 447 a Gran Canaria. Salida a 8 de la noche. No esta vez. Susurré en la habitación vacía. Por una vez ellos tendrían que arreglársela sin mí. Yo tenía un avión que tomar. Mientras seguía empacando no podía evitar pensar en la ironía. Había tenido dos señales clarísimas de lo que yo significaba para mi familia y las había ignorado por demasiado tiempo. La primera señal era cómo me presentaban. En la cena del club campestre el mes pasado mi papá le dijo a su amigo del golf: Elvira es nuestro orgullo. Isabel esta entre oportunidades. Entre oportunidades. Ese mismo día en la mañana yo había cerrado un contrato de $500,000, pero para ellos yo siempre era la desempleada, la que fracasaba, la que no lograba nada. Jamás preguntaban por mi trabajo. Nunca se interesaban en cómo podía pagar mi departamento en Madrid ni mi carro nuevo. Su suposición era tan absoluta que cuando una vez mencioné que iba a viajar por negocios, mi mamá se rió en mi cara. Negocios. A tu pasatiempo de cocina le llamas negocio. La segunda señal fue todavía más descarada. El verano pasado fui de visita y descubrí que mi recámara de la infancia había sido convertida en cuarto de almacenamiento para el closet extra de Isabel. Mis trofeos, mis libros, mis recuerdos, todo empacado en cajas en el sótano. Y Isabel necesita el espacio, cariño. Está construyendo su carrera y la imagen importa en relaciones públicas, me dijo mi mamá como si fuera obvio. Mientras tanto a Isabel le habían remodelado todo el tercer piso con oficina en casa y vestidor enorme pagado por mis papás. El mensaje era más que claro. Una hija era la inversión, la otra era invisible. Cerré mi maleta recordando la fiesta de fin de año de mi empresa. Apenas la semana pasada. Mis empleados me habían organizado una celebración sorpresa por conseguir la cuenta de Pirequel. 50 personas que sí veían mi valor, que sí respetaban mi liderazgo. De pronto mi celular se iluminó con otro mensaje de mamá. No olvides el aceite de trufa. Esta gente tiene paladares sofisticados. Esta gente, como si yo no estuviera acostumbrada a organizar eventos para CEOs y celebridades. Pero claro, ¿cómo iba a saberlo? Ella nunca había preguntado. Y lo que más dolía no era lo que suponían, sino que nunca tuvieron curiosidad por saber la verdad. En 5 años nadie en mi familia me había dicho: ¿y tú, Elvira, qué haces todo el día? Ellos habían creado su propia historia. La pobre Elvira no puede mantener un trabajo. Vive en un mini departamento. Seguro sobrevive con los ahorros de la abuela. La realidad era otra. Mi mini departamento era un dúplex de 2 recámaras y ese dinero de la abuela yo lo había invertido, multiplicado y convertido en un negocio real. Al menos sabe cocinar. Eso decían de mí. Lo irónico era que yo tenía en mi nómina a 3 chefs ejecutivos. Saqué mi celular y empecé a ver mis fotos. Ahí estaba yo dándole la mano al alcalde en una gala benéfica que mi empresa había organizado. Luego mi equipo celebrando la apertura de nuestra tercera sucursal. Después la revista Hospitality Weekly con un artículo sobre mí, la revolucionaria silenciosa del catering de lujo. Ninguno de esos momentos lo compartí con mi familia. Desde joven había aprendido que tener éxito sin su permiso era visto como una amenaza. La única vez que mencioné que había conseguido un cliente grande, mi mamá inmediatamente cambió de tema para hablar de la última campaña de Isabel para una bebida energética. Y luego me dijo: al menos eres útil en la cocina. Mientras me daba una palmada en la mano como si fuera una niña que había hecho un dibujito bonito. Abrí mi laptop y revisé el tablero de mi empresa Eventos de Autor, una compañía que levanté sin un céntimo de mis papás, sin usar el apellido García, y que crecía sin necesitar su aprobación. Solo la facturación de mañana iba a ser más de lo que Isabel ganaba en 6 meses, pero ellos nunca lo sabrían. Ese mismo día mi asistente me había mandado un mensaje. Forbes quiere incluirte en el número de 40 menores de 40. Están muy interesados en tu historia de cómo construiste todo sin apoyo familiar. Sin apoyo familiar. Si Forbes supiera la mitad. No es que mi familia solo me negara ayuda. Era peor. Se habían vuelto ciegos a mi existencia, reduciéndome siempre a la cocina. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o como si tus logros no importaran, sabes exactamente por qué hice lo que hice después.
A fuerza saber que no estoy sola en esto. Y si esta historia te está llegando, considera suscribirte. Estamos formando una comunidad de gente que se niega a dejar que otros apaguen su luz. Y entonces pasó un mensaje en mi celular, cambió todo. Una simple notificación en el calendario me cayó como agua helada. Si me quedaba callada y aceptaba ser la sirvienta mañana, perdería todo por lo que había trabajado. El contrato con Piraquel Hospitality no era cualquier acuerdo, era el contrato. Estamos hablando de 2 millones de euros por los derechos exclusivos de Catherine en sus 5 resorts de las Islas Canarias, además de una alianza que pondría eventos de autor en el mapa nacional. No solo sería un trabajo más, sería el momento que separaría a mi empresa de ser una compañía regional para convertirse en un jugador grande reconocido en todo el país. La cita estaba agendada para el 26 de diciembre a las 9 de la mañana en punto. No había margen de negociación. La propia Victoria Chen, la CEO de Piraquel, había sido muy clara conmigo. Elvira, vuelo de regreso a Singapur el 27. Si no cerramos esto en persona, la junta directiva se irá con la segunda opción. La segunda opción, claro, era mi competencia. Ese otro grupo de Catherine que llevaba meses rondando este contrato como un buitre esperando que yo fallara. Pero para mí no se trataba solo del dinero. Sí, era una oportunidad millonaria, pero también estaban mis 50 empleados que confiaban en mí. María, mi chef principal, acababa de poner una oferta para comprar su primera casa, confiada en el crecimiento que traería este contrato. Jaime, mi gerente de operaciones, me había contado que con esta expansión podría inscribir a sus hijos en una mejor escuela. Este ya no era solo mi sueño, era el sueño de todo mi equipo. Abrí mis estados de cuenta. Sí, era verdad. Yo ya había alcanzado el éxito, pero este contrato iba a cambiarlo todo. La diferencia entre ser esa empresa de lujo que trabaja en la costa este y transformarse en un nombre que los CEOs de todo el país reconocerían. Este era el tipo de oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. De repente sonó mi teléfono. Era mi CFO. Elvira, solo llamo para confirmar que estarás en el resort mañana por la noche para la cena previa con el equipo de Victoria. Claro que estaré, respondí mirando mi maleta ya lista, perfectamente empacada. Excellent. Victoria mencionó específicamente que tiene muchas ganas de conocer a la CEO que construyó una empresa tan impresionante sin dinero familiar ni conexiones. Dijo que es raro encontrar un éxito tan auténtico. Si ella supiera lo cierta que era esa frase. Justo en ese momento sonó otra notificación, un correo de mi mamá. Asunto urgente, menú de Nochebuena. Mi estómago se revolvió al abrirlo. Era un documento interminable. 7 platos fuertes, 10 guarniciones, restricciones alimenticias para 5 invitados, selección de postres, maridajes de vino, instrucciones de montaje, tipo de vajilla, decoración, hasta qué servilleta usar. Cada detalle estaba planeado al milímetro. Puse el cristal Waterford y la cubertería con el monograma había escrito mi madre. Y por si fuera poco, terminó con su clásico comentario. Estas son personas importantes, Elvira. Una de ellas es Victoria de Piraquel Corporation. Podría ser muy valiosa para la carrera de Isabel. Casi se me cayó el celular de las manos. Victoria Chen, la misma mujer con la que tenía una reunión en las Islas Canarias el 26. La CEO que decidiría el futuro de mi empresa. Iba a estar sentada en la mesa de mis papás la Nochebuena esperando ser servida por la hija desempleada que, según ellos, no tenía nada mejor que hacer más que cocinar y limpiar. Abrí de inmediato el archivo adjunto que traía a la lista de invitados, y ahí estaba clarito, como si alguien hubiera querido poner a prueba mi paciencia. Victoria Chen, SEO, Piraquel Hospitality. Sentí como mi corazón empezaba a latir con fuerza en el pecho. No podía creer la coincidencia. El mismo nombre que para mí representaba la oportunidad más grande de mi carrera estaba escrito en esa lista como un simple invitado a la cena de mi hermana. Me quedé inmóvil unos segundos procesando el absurdo de la situación. Para mi familia yo era la hija invisible, la sirvienta útil en la cocina. Para Victoria yo era la mujer que había levantado una empresa sólida y que estaba a punto de competir en las grandes ligas. El contraste no podía ser más brutal. Otro mensaje de Isabel apareció en mi pantalla. Mamá dice que Victoria Chen va a estar aquí. Es enorme en la industria de la hospitalidad. Yo espero poder ofrecerle mis servicios de relaciones públicas. No me vayas a avergonzar con tu cocina amateur. Cocina amateur.
Casi solteo una carcajada amarga. Yo que apenas el mes pasado había organizado junto con mi equipo ejecutivo el retiro corporativo de Victoria Chen para 500 personas. Claro, ella no me había visto en persona, todo lo había manejado a través de mi staff. Nuestra reunión formal estaba programada para el día siguiente. Me dejé caer en la cama con fuerza. Sentí como si el peso de la decisión me aplastara los hombros. Quedarme y servirle la cena a la mujer que estaba a punto de convertirme en millonaria fingiendo ser una fracasada frente a mi familia o irme a enfrentarme a la furia de mi madre y de Isabel. Pero asegurar de una vez por todas mi futuro. De pronto apareció otra notificación. Tu viaje a la T4 del aeropuerto de Barajas está programado para mañana a las 6:30 de la tarde. Era mi Uber. El destino estaba escrito frente a mí. Volví a mirar el menú de mi madre detallado hasta lo ridículo. 7 platos fuertes, 10 guarniciones, postres, vinos. Después miré mi contrato, después mi boleto de avión. La elección nunca había sido tan clara. Tomé aire, tomé el teléfono y marqué el número de mi mamá. Ella contestó al primer timbrazo. Por fin. Ya me estaba preocupando de que no estuvieras tomando esto en serio. Mamá, dije firme, no puedo hacerlo. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Luego su voz se volvió cortante. ¿Cómo que no puedes? Tengo un viaje de negocios. Vuelo a las Islas Canarias esta misma noche. No digas tonterías. Su tono subió de inmediato. ¿Qué clase de negocio podrías tener tú en Nochebuena? Una reunión importante. Y entonces se rió. Esa risa burlona que me perforaba el pecho cada vez que la escuchaba. Elvira, deja de ser egoísta. Tu hermana necesita esto. Yo apreté los dientes para no soltar la carcajada amarga que me quemaba la garganta. Ella hablándome de lo caro que era contratar catering a mí, a la dueña de una empresa de catering de lujo. La ironía era demasiado grande. La familia es primero, escupió al teléfono. O eres demasiado egoísta para entenderlo. Lo entiendo perfectamente, mamá. La familia es primero, pero solo cuando necesitan algo de mí. ¿Cómo te atreves? Gritó. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste algo sobre mi vida? Le respondí con la voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Sabemos todo sobre tu vida. Estás entre trabajos. Vives en ese departamentito. Soy CEO. Hubo otra carcajada, esta vez cruel como un látigo. CEO. ¿De qué? De tu compañía imaginaria. No es imaginaria. Tengo 50 empleados. Elvira, basta de fantasías. Isabel te necesita. Nos lo debes. ¿Qué? Se los debo, solté incrédula. Me criaron. Sí, me alimentaron. Sí, pero también me trataron como si fuera una empleada doméstica en su propia casa. Estás exagerando. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Sentarte sola en tu departamento en Navidad. Bajé la mirada hacia mi boleto de avión en primera clase. Tengo un vuelo a las 8. Cancelalo. En el silencio que siguió fue pesado, casi sofocante, hasta que llegó la amenaza, la misma que había escuchado tantas veces antes. Si te vas, no te molestes en volver. Usualmente esa frase era suficiente para doblar, para hacerme ceder, pero no esta vez. Entonces supongo que esto es un adiós, dije en voz baja pero segura. No puedes estar hablando en serio. Estoy harta de ser la sirvienta de la familia. Estoy harta de ser invisible hasta que necesitan algo. Ingrata. No la dejé terminar. Colgué. Mis manos temblaban, pero por primera vez en 15 años no era de miedo ni de rabia, era de libertad. No pasó ni un minuto antes de que mi celular explotara en mensajes de Isabel. ¿Qué acabas de hacer? Mamá está enloqueciendo. Deja de hacer drama y ven de inmediato. Apagué el teléfono. Continue empacando. Ellos se las arreglarían. Siempre lo hacían cuando no tenían otra opción. Lo encendí de nuevo solo para ajustar una alarma y enseguida sonó. Era Isabel gritando al otro lado. ¿Qué demonios te pasa? Mamá ya llamó a todos los parientes diciendo que perdiste la cabeza. Tengo una reunión de negocios en Nochebuena y deja de mentir. No estoy mintiendo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí el sabor de la verdad en mi boca. Fuerte, claro y liberador. Todo esto es por aquella pelea tonta del mes pasado, ¿verdad?, escupió Isabel por el teléfono. Cuando mamá me dio tu cuarto. Cerré los ojos y respiré profundo.
Y Isabel, mi cuarto se convirtió en tu closet hace años. Y no, esto no es por eso. Esto es por mi carrera real. Se rió con esa condescendencia que me hervía la sangre. ¿Qué carrera? Tú solo cocinas a veces. Tengo una empresa de catering, respondí firme. Y si claro, su voz goteaba veneno. Mira, te pago. ¿Qué te parece 200? Casi solté la carcajada. 200. Mi tarifa diaria como chef personal era de 5.000. Pero claro, ella jamás lo sabría. Esto no es negociable, Isabel. No voy a ir. Mamá te va a desheredar. Esa es su decisión. De verdad vas a arruinar la Navidad. Vas a arruinar mi oportunidad de hacer contactos. Victoria Chen va a estar aquí. Entonces contrata un servicio de catering en Nochebuena. Y estás loca. Nadie está disponible. Caminé hacia la barra de mi cocina. Ahí había dejado una libreta con algunos apuntes. En la primera página había escrito 3 números de compañías que manejaban emergencias de última hora con líneas abiertas las 24 horas. Era más de lo que merecían, pero yo no era del todo desalmada. Ya dejé una nota con algunos teléfonos, le dije casi con indiferencia. No voy a manejar hasta Madrid por tu estúpida nota. Y entonces goblé a catering de emergencia. Eres una egoísta. No, Isabel, estoy siendo profesional. Mi negocio requiere que viaje. ¿Qué negocio? Me gritó como si le hubiera dicho la peor ofensa. Deja de fingir que eres algo que no eres. En ese momento mi celular vibró. Era la notificación. Tu conductor de Uber llegará en 2 horas. Tengo que colgar, Isabel. Si haces esto para nosotras estás muerta. Ya soy invisible para ustedes. ¿Qué diferencia hay? Contesté antes de colgar. Apagué el teléfono de golpe, lo dejé sobre la barra y puse la nota con los números de catering bien visible por si acaso decidían pasarse por mi departamento. Junto a ella acomodé una de mis tarjetas de presentación, la que decía Elvira García, CEO Eventos de Autor. Sabía que no vendrían, sabía que no verían nada, pero en el fondo me tranquilizaba haber dejado una última muestra de ayuda, aunque pequeña. Esa noche el avión despegó de Barajas exactamente a las 8:07 de la noche. Me hundí en el asiento y finalmente solté un suspiro que llevaba años guardando. Por la ventanilla las luces de Madrid se hicieron pequeñas como si fueran estrellas temblorosas allá abajo. Seguramente mi mamá estaba llamando a todos los parientes, pintándome como la hija desagradecida que abandonó a la familia en Navidad. Abrí mi laptop, no iba a perder tiempo. Ahí estaba el contrato de Pirequel. Busqué la cláusula 15.3. La presencia del CEO es obligatoria en todas las sesiones de planeación estratégica. Victoria había insistido en esa cláusula diciendo que solo trabajaba con fundadores que estuvieran realmente involucrados. Mi bandeja de entrada mostraba 17 mensajes nuevos de su equipo, todos confirmando los detalles del día siguiente. La cena previa a las 7 de la tarde, la presentación formal a las 9 de la mañana del 26, la firma del contrato justo después de la aprobación de la Junta. Abrí el correo más reciente de Victoria. Tengo muchas ganas de conocerte en persona, Elvira. Llevo 2 años siguiendo el crecimiento de Eventos de Autor. To reputation te precede. Mi reputación. Si ella supiera que esa misma noche yo debería estar en la cocina de la casa de mis papás sirviéndole la cena como si fuera la hija desempleada de la familia. El wifi del avión pitó. Un mensaje de mi asistente entró en la pantalla. Forbes quiere saber si puede mencionar tu origen familiar en el artículo. Están interesados en la parte de construido desde cero sin apoyo familiar. Me quedé mirando esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo. Sonreí. Escribí rápido en mi celular. Diles que el artículo sale el 27 de diciembre, ¿cierto? Mi asistente contestó de inmediato, y si en línea justo a la medianoche del 26. Perfecto. El tiempo jugaba a mi favor. Para cuando mi familia se diera cuenta de quién era yo en realidad, el contrato ya estaría firmado y la noticia estaría en todos lados. Abrí el borrador del artículo de Forbes que me habían mandado para aprobar. El encabezado brillaba en la pantalla. De invisible a invaluable como Elvira García construyó un imperio de catering sin un solo euro de dinero familiar. Me quedé viéndolo con una mezcla rara de risa y alivio. El universo tenía un sentido del humor muy particular con los tiempos.
Cuando llegué a la suite del resort Pirequel en las Islas Canarias casi se me cortó la respiración. Ventanas de piso a techo con vista directa al Atlántico, el mar golpeando fuerte contra la costa y en la mesa un champán enfriándose en hielo con una nota escrita a mano. Bienvenida, señorita García. Espero con ansias nuestra sociedad. Victoria Chen. Dejé mis maletas y tomé mi celular. 47 llamadas perdidas de mi mamá, 18 de Isabel y hasta 3 de mi papá que normalmente nunca marcaba. Borré todos los mensajes de voz sin escucharlos. En lugar de eso abrí mi correo y encontré algo que me sacó una sonrisa enorme. Forbes te movió a la historia de portada. Estará en todos los puestos de revistas el 27 de diciembre. La portada, mi foto vestida con traje seria, segura, profesional. Nada que ver con la hija invisible que mi familia decía que era. El artículo contaba todo como empecé con apenas 5,000 pesos que había ahorrado trabajando de mesera, como rechacé inversionistas porque quería crecer a mi manera, como decidí triunfar sin usar el apellido de mi familia como palanca. Otro correo me llamó la atención. Era de la mismísima Victoria. Elvira, llegaré tarde a la cena de mañana. Vengo directo de un compromiso social en España. Espero que no sea problema. Me quedé helada. España. Ella estaba en la casa de mis papás en ese momento, seguramente preguntándose por qué no había cena. Un nuevo mensaje entró de mi asistente. El reportero de Forbes quiere saber si mencionarás la reacción de tu familia a tu éxito. Pensé unos segundos y contesté: y diles que mi familia se enterará junto con todos los demás cuando salga la revista. Eso es frío, jefa. Me encanta. Me acerqué a la ventana. Las olas reventaban contra la arena y el viento sacudía las palmeras. En 12 horas firmaría el contrato más grande de mi carrera. En 36 mi cara estaría en todas las portadas de Forbes del país. Y entendí algo: a veces la mejor venganza no es venganza, es el éxito que jamás imaginaron que lograrías. Mientras yo dormía en paz en mi suite de las Canarias, el caos explotaba en la casa de mis papás. A la mañana siguiente leí los mensajes y confirmé que todo había pasado tal como lo imaginé. Para las 6 de la tarde del 24 mi mamá ya había entendido que yo no iba a aparecer. La cocina seguía impecable, el refri lleno de lo básico: jamón, leche, huevos, nada que pudiera alimentar a 25 invitados que empezarían a llegar en una hora. Los textos de Isabel eran un desastre. Mamá está enloqueciendo. Está llamando a todos los restaurantes en un radio de 80 kilómetros. Todo está cerrado. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A las 6:45 me llegó un mensaje de mi papá. Tu mamá está teniendo una crisis. Por favor, reconsidéralo. A las 7 en punto comenzaron a llegar los invitados. Banqueros de inversión, ejecutivos de relaciones públicas y, lo más importante, Victoria Chen, CEO de Pinel Hospitality. Todos llegaron esperando una cena navideña elaborada, de esas que mi madre había presumido por semanas. El mensaje de Isabel a las 7:23 casi me hizo soltar una carcajada. Estamos pidiendo pizza. Pizza, Elvira, ¿entiendes lo que hiciste? A las 7:47 otro texto lleno de furia. Mamá le está diciendo a todos que eres una irresponsable y siempre lo fuiste. Te está culpando de todo. La pizza llegó a las 8:15. 5 cajas de Papa John's y 3 de Domino's porque una sola cadena no pudo con el pedido de última hora. Y mi mamá, la misma que había pasado semanas presumiendo la cena casera de su hija talentosa, terminó sirviendo pizza a domicilio en su carísimo cristal Walter Fair. Me imaginé la escena y no pude evitar sonreír. Los mensajes de Isabel seguían llegando cada vez más desesperados, como si quisiera descargar toda su frustración en mí. Victoria Chen SEV Escuela. La gente se está yendo. Mamá le dijo a todos que estás mal de la cabeza, que siempre ha sido la decepción de la familia. Leía cada línea sin sentir nada nuevo porque esas palabras ya me las había dicho 1000 veces en la cara. Lo que sí me sorprendió fue el último mensaje enviado a las 9:33 de la noche. De la fiesta se acabó. Todos se fueron temprano. Victoria Chen ni siquiera se quedó al postre. Mamá dice que estás muerta para ella. Apagué el teléfono con calma, lo dejé sobre la mesa y marqué al servicio de habitaciones. Pedí un desayuno completo para la mañana siguiente. Jugo de naranja, café negro, huevos benedictinos. Sabía que lo iba a necesitar. En apenas 3 horas estaría cenando con Victoria Chen en el resort Pirequel.
Mientras esperaba mi comida me quedé pensando. ¿Mencionaría Victoria el desastre de la casa de mis papás? ¿Reconocería mi apellido? ¿O simplemente lo dejaría pasar como una anécdota incómoda? Lo que más me intrigaba, lo que me hacía sonreír por dentro, era imaginar la cara de mi mamá cuando se enterara de la verdad. La reunión previa a la cena estaba programada a las 7 de la tarde en el restaurante principal del resort. Yo llegué temprano con mi mejor traje impecable, segura. No solo iba a cerrar el contrato más grande de mi vida, iba a demostrar quién era en realidad. Lo que no esperaba era la entrada de Victoria Chen con una expresión que lo decía todo. Traía una historia que contar. Elvira me saludó con una calidez sorprendente, aunque se veía cansada. Discúlpame por llegar tarde. Acabo de volar desde la fiesta de Navidad más rara que he presenciado en mi vida en España. Sentí mi corazón queriendo acelerarse, pero lo mantuve estable. Había practicado para este momento. Respiré hondo y sonreí con naturalidad. ¿De veras? Le pregunté como si no supiera nada. ¿Qué pasó? No lo vas a creer. Sacudió la cabeza. Incrédula, me invitaron a lo que supuestamente sería una cena elegante. La anfitriona Pilar García, curioso mismo apellido que el tuyo, me aseguró que su hija prepararía un banquete impresionante. Me limite a center palabra. Llegamos y ¿qué crees? Continuó. La cocina estaba vacía. No había nada preparado. La señora estaba desesperada, llamando a todos lados para pedir comida de último minuto. ¿Y qué terminó sirviendo? Pizza. Thingy sorpresa. Pizza. Sí, pizza. Para un grupo de ejecutivos y dueños de negocios que llevaba meses intentando impresionar. Fue vergonzoso. Debe haber sido incómodo. Victoria soltó una pequeña risa irónica. Eso no es todo. Pasó toda la noche hablando mal de su hija mayor. Dijo que era irresponsable, inestable, la gran decepción de la familia, que normalmente la ponía a cocinar porque no servía para nada más. Imagina decir eso de tu propia hija frente a extraños. Sacó su celular y me mostró una foto. Ahí estaba mi mamá, roja de la vergüenza, con cajas de pizza apiladas en la mesa de caoba que tanto cuidaba. De fondo se alcanzaba a ver a Isabel intentando desesperada rescatar la velada mientras servía pedazos de Papa John's en platos de porcelana finísima. Y para rematar, siguió Victoria. La hermana menor intentó venderme sus servicios de relaciones públicas en medio del caos. Te juro que fue surreal. ¿Te quedaste mucho tiempo? Pregunté con voz neutral. Ni 20 minutos después de que llegó la pizza. La anfitriona estaba tan ocupada inventando excusas y culpando a la hija ausente que ni siquiera se acordó de atendernos. Buscó las palabras, la velada más poco profesional que he vivido en años. Tomó aire y remató. Incluso llegó a decir que su hija era demasiado tonta para tener un trabajo real, que lo único que sabía hacer era cocinar. Yo mantuve mis manos firmes sobre mi portafolio sin mostrar ni un temblor. Eso es terrible, no, dije despacio. No puedo imaginarme tratar así a alguien de tu propia familia. Victoria me observó un momento como calibrando mis palabras. Luego sonrió con suavidad y abrió el menú. Dejemos de hablar de cosas desagradables. Mejor hablemos de lo que realmente importa, tu increíble empresa. Yo sentí, pero por dentro sabía que la historia apenas empezaba a desenredarse, porque en pocas horas la verdad iba a golpear más fuerte que cualquier insulto de mi madre. Y esta vez yo iba a estar del lado ganador. Y ahora sí llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. La mañana del 26 de diciembre amaneció clara, fresca, con ese aire de algo grande va a pasar. Yo estaba de pie en la sala de juntas del corporativo de Pirequel, un lugar imponente con ventanales que dejaban entrar la luz y mesas largas de madera pulida. Frente a mí estaban Victoria Chen y todo su equipo ejecutivo. El contrato estaba ahí sobre la mesa, listo para firmarse. Yo había preparado mi presentación al detalle, gráficos impecables, proyecciones realistas, cada diapositiva diseñada para brillar, y funcionó. La presentación fluía con naturalidad. Cada palabra salía segura de mi boca y todos se sentían satisfechos. Sentía que el triunfo estaba en mis manos. Pero justo cuando todo parecía perfecto, la puerta se abrió. Entró la asistente de Victoria, apurada con un iPad en las manos. Señora Chen, tiene que ver esto. El murmullo de la sala se detuvo. Victoria tomó la tableta con curiosidad. Yo observé su rostro mientras lo desbloqueaba.
Primero se le arqueó una ceja, luego frunció el ceño, después sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Pasó de la curiosidad a la confusión y de la confusión a la pura incredulidad. Me miró a mí, bajó la vista a la pantalla y me volvió a mirar. Él dijo despacio con voz grave: esta foto es de la casa Sullivan en España. Gyro el iPad para mostrármelo. En la pantalla estaba una publicación en línea que ya se estaba volviendo viral. Alguien había compartido una foto familiar de la pared de la sala de mis padres. La típica foto de acción de gracias. Isabel sonriendo en el centro, mis papás a los lados y yo al fondo casi oculta como un fantasma. ¿Y eres tú?, preguntó Victoria. Tragué saliva y asentí. Sí. Entonces Margaret Sullivan es tu madre. Sí. La sala entera quedó en silencio absoluto. Podías escuchar hasta el zumbido del aire acondicionado. Los miembros del consejo legal se miraban entre sí. El abogado soltó su pluma y varios ejecutivos cruzaban miradas incrédulas. Victoria respiró profundo. La mujer que te llamó inestable, irresponsable y una completa inútil es tu madre. Sí. Ella se levantó despacio, caminó hasta la ventana y permaneció de espaldas unos segundos antes de girarse hacia mí. Tú eras la que debía cocinar esa cena que terminó en desastre con pizza. Así es. Pero en lugar de eso yo estaba aquí cumpliendo con mi verdadero trabajo. Elegí mi empresa sobre seguir siendo tratada como sirvienta. Victoria tomó su celular y deslizó la pantalla. Tu madre dijo que no tienes empleo, que eres un fracaso, que solo sirve para cocinar. La Meyer sin Bear. Ella no sabe de eventos de autor. Nunca le interesó preguntar. Victoria abrió los ojos. Incrédula. Me estás diciendo que tu propia madre no sabe que eres CEO. Eno nunca se ha tomado la molestia de preguntarlo. Se sentó de golpe con fuerza como si necesitara procesarlo. Entonces déjame entenderlo bien. Tu familia no tiene idea de que diriges una de las empresas de catering más exitosas de la costa este. No saben de tus 50 empleados, de tus 3 sucursales, ni del contrato de 2.000 es que estamos a punto de firmar. No saben nada. Ellos creen que estoy desempleada y que vivo en un departamento chiquito. Uno de los socios de Victoria, James, levantó la mano. Incrédulo. Perdón, pero necesito una aclaración. Me está diciendo que la mujer que ayer sirvió pizza y majilla de Crystal Waterford no tiene la menor idea de que su hija pudo haber organizado un banquete de 5 estrellas sin despeinarse. Exacto. Jamás le importó lo que hago. Prefirió asumir que soy un fracaso. Y entonces pasó lo que jamás imaginé. Victoria comenzó a reírse. No una risita educada, sino carcajadas auténticas, de esas que contagian a toda la mesa. Dios mío, dijo entre risas. Pasé toda la noche escuchando cómo esa mujer se quejaba de su hija inútil. Y resulta que esa hija eres tú, la CEO con la que llevo 2 años intentando cerrar un trato. Se volteó hacia su equipo aún con lágrimas de risa en los ojos. Caballeros, creo que estamos a punto de firmar el contrato más interesante de nuestras carreras. Sacó de nuevo su teléfono. Esta vez abrió Google. Tengo que comprobar algo. Escribió mi nombre y esperó. Los resultados aparecieron al instante. Oh por Dios, exclamó enseñando la pantalla a todos. El primer resultado era mi artículo de portada en Hospitality Quarterly. El segundo, el anuncio de mi nominación al premio James Beard. El tercero, un reportaje en The Wall Street Journal sobre mujeres emprendedoras. Toda la sala murmuraba sorprendida mientras yo permanecía ahí firme, tranquila, dejando que la verdad hablara por sí sola. En ese momento ya no era la hija invisible, era la jefa la que había logrado todo sin la ayuda ni el reconocimiento de su propia familia. Tu familia no sabe nada de esto, dijo Victoria, todavía con incredulidad en la voz. Antes de que pudiera contestar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Entró su asistente con los ojos bien abiertos y el celular en la mano. Señora Chen, tiene que ver esto inmediatamente. Conectó el dispositivo al proyector de la sala y de pronto en la pantalla gigante apareció la portada de la revista Forbes. Sentí que el aire se me detenía en el pecho. Ahí estaba yo. Mi foto seria pero segura, profesional, con el titular enorme arriba. De invisible a invaluable, como Elvira García construyó un imperio de catering sin un solo euro de dinero familiar. Victoria leyó en voz alta el avance de la nota.
García, de 32 años, convirtió eventos de autor que empezó con solo 5,000 ahorrados de mesera en una empresa millonaria. Lo hizo rechazando inversionistas y evitando cualquier conexión o apoyo familiar. Quería demostrar que el éxito no necesita un apellido famoso ni herencia, afirma García. Todos voltearon hacia mí. Yo solo apreté los labios y asentí despacio. Que esto sale en vivo esta medianoche, dijo Victoria, tía, con un brillo extraño en los ojos. Tu familia todavía no sabe nada, No, pero mañana lo sabrán igual que todos los demás. James, su socio, silbó bajito. Ah. Tu mamá va a aprender la tele, abrir la revista o entrar a internet y ver a su hija desempleada en la portada de Forbes. El asistente de Victoria empezó a leer más en voz alta. Aquí dice que tienes lista de espera de 6 meses para eventos, ¿es cierto? 8 meses en temporada alta, contesté sin dudar. Al escuchar eso, Victoria se levantó de su silla de golpe. Necesito hacer una llamada. Salió de la sala con el celular pegado a la oreja. A través del vidrio podíamos verla caminando de un lado a otro, gesticulando, hablando con energía. El equipo entero se quedó en silencio mirándome como si acabaran de descubrir a otra persona. Victoria volvió a entrar. Tenía una sonrisa que no supe descifrar al principio. Acabou de lamer a Margaret Swavan. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué hiciste? Y le dije que estaba muy decepcionada del evento de anoche, que había decidido llevarme mi negocio a otra parte. ¿Qué? A penis pud articular. Victoria se cruzó de brazos. Me rogó. Elvira me rogó que reconsiderara y me dijo que todo había sido culpa de su hija mayor. Que todo era tu culpa, Victoria. Entonces le contesté que ya había firmado un contrato de 2 millones de euros con la emprendedora más talentosa que conozco. ¿Quieres adivinar qué nombre le dije? El corazón me martillaba en el pecho y le dije con su hija Elvira García. CEO de Eventos de Otter. La sala quedó muda. Podías escuchar la respiración de cada persona. Victoria se recargó en la silla, todavía sonriendo. El sonido que hizo tu madre, Elvira, fue como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Y después me colgó. Mi celular, que había dejado en silencio, empezó a vibrar como loco. Lo miré de reojo. 47 llamadas perdidas en solo 3 minutos. Todas de mamá. Victoria estiró la mano hacia mí. Siria otra vez. Señorita García, firmemos este contrato. Creo que tenemos una sociedad que celebrar. Tomé la pluma. Mis dedos estaban firmes, mi corazón no. Firmé mi nombre con trazo largo y seguro sobre el contrato de 2 millones de euros. En cuanto terminé de firmar, Victoria levantó su copa de champagne. Brindemos por eventos de autor. Las copas tintinearon y justo en ese instante mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi papá. Tu madre acaba de desmayarse. ¿Qué demonios es eventos de autor? Lo siguiente fueron más notificaciones sin parar. Mamá, contesta el teléfono ahora. Isabel es una broma, enferma de verdad. Papá, tu madre está histérica. Por favor, llama a tu hermana. Isabel, Victoria Chen le dijo a todos que eres CEO. ¿Por qué haces esto? Mamá, esto es cruel. Elvira, fingir que eres exitosa solo para humillarnos. Yo miraba los mensajes sin responder, con el contrato firmado frente a mí, la copa en la mano y la certeza de que al fin mi vida ya no giraba alrededor de sus mentiras sino de mi verdad. Regresé a la sala de juntas donde Victoria y todo su equipo seguían celebrando con las copas en alto, riéndose, comentando el contrato y hablando del futuro. Todavía sentía el zumbido de mi celular por los mensajes de mi familia. Respire Hondo y Salt. Mi familia cree que estoy mintiendo, que inventé lo de ser CEO. Victoria levantó las cejas y me miró con esa chispa de picardía que siempre tiene la gente que sabe exactamente lo que va a hacer. ¿Quieres que les mande una prueba?, preguntó con media sonrisa. Antes de que pudiera contestar ya había tomado su celular, levantado su copa y dicho: Elvira, párate aquí junto a mí. Nos acomodamos. Yo con el contrato firmado en la mano, el equipo ejecutivo de Pinel sonriendo alrededor y las copas de champaña brillando bajo la luz. Clic, la foto salió perfecta. Victoria no perdió ni un segundo. Escribió un texto rápido con esa seguridad de alguien que sabe el impacto que causará. Encantaba de anunciar nuestra sociedad millonaria con eventos de autor y su brillante CEO Elvira García. Su excelencia en catering de lujo elevará la experiencia de Piniquel en todas nuestras propiedades.
Un orgullo trabajar con alguien que construyó su imperio desde cero y lo publicó. Lo acabo de subir a LinkedIn, dijo tranquila como si nada. Etiqueté eventos de autor a Pirekel Hospitality y claro a Pilar García de España. Mi corazón dio un brinco. No pasaron ni 5 minutos cuando la publicación ya tenía docenas de likes, decenas de comentarios y felicitaciones de gente de la industria que llevaba años trabajando conmigo. Viejos clientes escribían cosas como eventos de autor nos salvó en nuestra boda la mejor experiencia de nuestra vida. Otros colegas ponían ya era hora que el mundo conociera su historia Elvira. El celular vibró de nuevo. Una llamada de Isabel. Miré a Victoria que me hizo un gesto como diciendo contéstalo aquí que se escuche todo. Puse en altavoz. Esto no puede ser real. La voz de Isabel sonaba quebrada, nerviosa, casi temblando. Es verdad. Es real, Isabel. Soy CEO desde hace 5 años. 5 años. Eimio. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué nunca preguntaron? Porque todos asumieron que yo era un fracaso y me trataron como tal. Del otro lado se escuchó un suspiro ahogado. Mamá está teniendo un colapso. Está llamando a todas sus amigas para tratar de explicar. Todos vieron la publicación de Victoria. Ese ya no es mi problema, dije con la voz tranquila. ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a Victoria y a su equipo, gente profesional exitosa que jamás había dudado de mí, que me trataba con respeto desde el primer día. Y no soy fría, Isabel. Solo estoy harta. Harta de ser invisible hasta que necesitan una cocinera. Harta de ser la decepción de la familia. Harta de fingir que soy menos de lo que soy para que ustedes se sientan cómodos. Pero somos familia, insistió con un tono lastimero. La familia no trata a uno de sus miembros como sirvienta. Llámame cuando estés lista para conocer a Elvira García Laceo. No a Elvira la que cocina. Colgué. La sala estalló en aplausos espontáneos. Victoria levantó su copa. Por los límites todos brindamos. Y por primera vez en mi vida sentí que me estaban viendo de verdad. Esa misma noche me armé de valor y decidí devolverle la llamada a mi madre. Quería escucharla de frente, contestó antes de que sonara el primer timbrazo. Su voz estaba hecha un nudo, llorosa, frágil. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Soy Saba. ¿Cómo pudiste humillarnos de esta manera? ¿Hacer exactamente, mamá? Pregunté calmada. Victoria Chen les dijo a todos en el club de campo. Gritó. Todos preguntan por qué no sabíamos que nuestra propia hija era exitosa. ¿Qué se supone que les diga? Que nunca me preguntaron por mi vida. Claro que te preguntamos. Sabíamos que cocinabas a veces. Y no, mamá. Asumieron que era un fracaso. 5 años presentándome como la desempleada. 5 años sin una sola pregunta real sobre mi trabajo, sobre mi apartamento, sobre mis empleados, sobre mi vida. Hubo un silencio tan pesado que sentí que me atravesaba el pecho. De beest habernoslo dike murmuró el fin. O lo intenté. ¿Recuerdas hace 3 años cuando mencioné que había conseguido un cliente muy grande? ¿Sabes qué hiciste? Empezaste a hablar de inmediato de la campaña de Isabel para esa bebida energética. Me dijiste eso está bien, querida, pero lo de Isabel sí está despegando de verdad. Del otro lado no hubo respuesta, solo un silencio incómodo, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. Seguí hablando con calma, aunque por dentro temblaba de coraje y alivio a la vez. Dejé las cuentas del catering sobre la barra de mi cocina. Mamá, dije sin alzar la voz. Con eso pudieron haber salvado la fiesta. Del otro lado se escuchó un silencio incómodo. Y no teníamos llaves de tu departamento, respondió al fin. ¿Llaves? Me reí sin ganas. Ni siquiera saben dónde vivo. Nunca han preguntado. Nunca han querido visitar mi casa. No tienen ni idea de mi vida real. Respiré hondo y solté lo que llevaba guardado años. No soy la hija desempleada. Soy la mujer que da trabajo a 50 personas. Tengo 3 locales. He salido en varias publicaciones. Fui nominada a un premio James Beard y ustedes decidieron creer que yo no hacía nada. ¿Por qué? Porque era más fácil que mirarme de verdad. Escuché el llanto contenido de mi madre. Pero somos tu familia, susurró. No, mamá. Mi familia necesitaba una sirvienta. Mi empresa necesita un aseo. Yo elegí mi empresa. Esto lo haces por despecho. En esto lo hago por respeto propio.
Construyo increíble y lo hice sin ustedes, sin su dinero, sin sus conexiones, sin su fe. Mi madre soltó un gemido. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? En nada. Ese es el punto. Por primera vez en mi vida no necesito absolutamente nada de ustedes. Clill, mi padre, habló por primera vez en años, su voz grave de fondo. Margaret, tal vez deberíamos escuchar. Ya basta, Richard. Chilló mi madre interrumpiéndolo. Luego volvió contra mí. Has destruido a esta familia. No, mamá. Yo apenas estoy construyendo mi propia vida. Llámame cuando estén listos para ser parte de ella como iguales, no como amos y sirvienta. Colgué despacio y al hacerlo sentí que se me quitaba un peso que había cargado toda mi vida. Las consecuencias sociales llegaron rápido y durísimo, pero no para mí. En menos de 48 horas después de la publicación de Victoria en LinkedIn, la reputación perfecta de mi familia se vino abajo como castillo de naipes. El club de campo estaba convertido en un hervidero de chismes y los mensajes de Isabel lo confirmaban. Pirkel acaba de cancelar nuestro contrato de relaciones públicas. Victoria Chen dijo que no trabajan con gente sin valores familiares. Eran 500,000 al año perdidos. Otro mensaje. Mamá acaba de ser removida de la mesa directiva de la Fundación Benéfica. Dijeron que era por otros motivos, pero todos sabemos la verdad. Y otro, papá no puede ni ir al golf. Sus amigos se burlan de él porque nunca supo que su hija era millonaria. El artículo de Forbes se volvió viral en todo el círculo social de Connecticut. El simple encabezado ya era una daga. Construyó un imperio sin un solo euro de su familia. Pero lo que realmente los destruyó estaba escondido en el tercer párrafo. Mi familia asumió que estaba desempleada. Fue más fácil construir un imperio en silencio que pelear contra sus suposiciones. Ese párrafo fue como dinamita. A los 2 días mi papá finalmente me llamó directamente a algo que no había hecho en años. Contest con cautela. Elvira dijo con voz cansada. Necesito decirte algo. Esperé. Siempre supe que hacías algo con la comida. Vi el registro de la empresa cuando por error llegó correspondencia a la casa. Pero tu madre estaba tan convencida de quién debía ser. Yo debía haber hablado. Estoy avergonzado. Fue lo más honesto que me había dicho en 15 años. ¿Por qué no lo hiciste, papá? Porque era más fácil dejar que se impusiera la versión de tu madre que discutir con ella. Ahora veo que eso me hizo cómplice. Tu éxito es extraordinario y lo dejamos pasar porque no quisimos mirar. Hubo una pausa larga. Después agregó en voz baja, tu madre ya perdió 3 puestos en fundaciones. La firma de Isabel está perdiendo clientes a montones. Todos nos preguntan cómo pudimos tratar a nuestra hija exitosa como si fuera ayuda doméstica mientras aplaudíamos el trabajo mediocre de Isabel. Yo cerré los ojos con fuerza. Nunca quise hacerles daño. No nos lastimaste, Elvira. Nos lastimamos solos. Creamos una historia en la que tú eras el fracaso y Isabel el éxito. Y ahora todos pueden ver que estábamos ciegos. Se rió con amargura. Esa noche de la pizza ya es leyenda en el club. Margaret Sullivan, la mujer que presumía de sus cenas elegantes sirviendo Papa John's en cristalería de Waterford mientras su hija Seo firmaba contratos millonarios. Lo escuché en silencio. Era triste, sí, pero al mismo tiempo liberador. Por primera vez la verdad estaba desnuda frente a todos y no había marcha atrás. A pesar de todo lo que habían hecho, sentí un pequeño pellizco de compasión, pero no me tembló la voz cuando dije, papá, no voy a disculparme. Cada consecuencia se la ganaron ustedes mismos. Mientras mi familia trataba de sobrevivir a su desastre social, mi vida explotaba, pero en el mejor sentido posible. El artículo de Forbes no solo salió, sino que traía una foto mía en el momento exacto de la firma con Pirkel. Yo con una copa de champaña en la mano rodeaba de ejecutivos que de verdad valoraban mi trabajo. La comparación con la foto de acción de gracias de mi familia era brutal. En aquella aparecía de fondo casi escondida como si fuera la muchacha de la casa. En la de Forbes estaba al frente en el centro como la jefa que realmente era. Ese contraste no pasó desapercibido para nadie. En menos de una semana después de la publicación, Eventos de Autor recibió más de 200 solicitudes de clientes. Gente que antes dudaba que me daba largas de pronto quería contratar al aseo que había construido un imperio desde cero.
Mi correo electrónico parecía cascada: entrevistas, conferencias, propuestas de colaboración, invitaciones de revistas de negocios y de gastronomía. Victoria Chen se convirtió en mi aliada más fuerte. Me presentó con su red de contactos y con una sonrisita traviesa contaba una y otra vez la historia del desastre de Nochebuena. Imagínense, decía casi divertida, tener una gallina de los huevos de oro en tu casa y tratarla como si fuera un patito feo que solo sirve para limpiar. Gracias a esas presentaciones firmamos 3 contratos gigantes que en total sumaban millones de euros. Tuve que contratar a 20 empleados nuevos para poder con el crecimiento. Ascendí a María como jefa ejecutiva y a Jaime como director de operaciones. En una de esas juntas de planeación María me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta empresa? Que la construiste pensando en la gente a la que nadie veía. Más de la mitad de nosotros alguna vez escuchamos que nunca íbamos a llegar a nada. Tenía razón. Sin darme cuenta había armado un equipo con personas como yo, gente talentosa que había sido ignorada, subestimada o directamente descartada. Un día mi asistente me reenvió un mensaje de un reportero. Tu historia está en todas partes. Fult Network quiere hablar contigo sobre un documental. Título tentativo: de invisible a invaluable, la historia de Elvira García. Me quedé en shock pero también emocionada. Aún así, el momento más especial llegó cuando recibí una invitación para dar una conferencia en la Escuela de Administración Hotelera de Cornell. Mi escuela soñada, la misma que mis papás decían que era demasiado ambiciosa para mí. El tema que me propusieron: construir el éxito sin pedir permiso, crear tu propio camino en la hospitalidad. Mientras repasaba mis notas para esa plática sonó mi celular. Era un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar, por favor. Lo leí una y otra vez, pero en vez de contestar lo archivé y seguí planeando mi futuro. Aprendí algo importante. El éxito era la mejor respuesta al desprecio, pero los límites eran el mejor regalo que podía darme a mí misma. 3 meses después acepté reunirme con ellos. Escogí un lugar neutral, un restaurante discreto en Madrid, en mi territorio, no en el de ellos. Cuando llegaron los vi entrar. Eran los mismos pero a la vez distintos. Se veían más pequeños, más apagados, como si la vida les hubiera quitado el aire con todo lo que había pasado. Mi mamá ya no tenía ese aire de reina que siempre cargaba. Isabel había perdido su soberbia y mi papá, él parecía haber envejecido 10 años en cuestión de meses. Respiré hondo, puse una sola hoja sobre la mesa y dije con calma pero con firmeza: antes de que alguien diga algo, quiero que lean esto. Son mis condiciones. Los 3 se inclinaron para ver el papel. Yo ya me la sabía de memoria. 1. Respeto mutuo o no hay contacto. 2. Nunca más me tratan como sirvienta. 3. Reconocimiento público de mi éxito, no en secreto, no a medias. 4. Una disculpa real, no solo palabras vacías. 5. Terapia individual y familiar. Levanté la vista y añadí: esto no es negociable. Voy a ser su hija, no su empleada. Su hermana, no su personal de servicio. Esas son mis reglas. Vi cómo los ojos de mi mamá se llenaban de lágrimas. Me dijo con voz quebrada: Lili, lo hemos perdido todo. Mi reputación, los clientes de Isabel. Que eso no es mi responsabilidad, mamá. Contest sin tide bear. Lo sabemos, interrumpió mi papá con un tono que pocas veces le había escuchado. No estamos aquí para culparte. Estamos aquí para pedir una segunda oportunidad. Isabel habló por primera vez. Su voz sonaba distinta, menos arrogante, más humana. Yo estaba celosa, admitió. Siempre fuiste mejor que yo en todo, pero mamá me hacía sentir especial, haciéndote sentir pequeña a ti. Ahora veo lo enfermo que era eso. Fue lo más honesto que había dicho en años. Bajó la mirada y agregó en voz baja: estoy yendo a terapia. La psicóloga dice que creamos un sistema familiar donde alguien tenía que ser el chivo expiatorio para que los demás se sintieran exitosos. Ese papel te lo dieron a ti desde niña, antes de que siquiera pudieras defenderte. Mi mamá extendió la mano sobre la mesa pero no se atrevió a tocarme. Lo siento, dijo entre sollozos. No solo por la Nochebuena, sino por 15 años de ceguera. Te convertí en sirvienta porque no soportaba la idea de que pudiera ser más exitosa que la vida que había planeado para ti. Los miré a todos uno por uno sin parpadear. Lo voy a considerar, pero entiendan algo, no voy a regresar a la misma familia. Si reconstruimos algo será como iguales. Ellos asintieron en silencio.
Ay mamá, añadí con una ligera sonrisa. Si algún día quieres que Eventos de Autor te organice un evento vas a pagar tarifa completa. Por primera vez en meses ella sonrió de verdad. Justo 6 meses después organicé mi primer cena familiar en mi propio departamento, un condominio de 2 recámaras con vista a Central Park. Nunca lo habían visto, nunca siquiera habían preguntado dónde vivía. Mi equipo de Eventos de Autor se encargó de todo porque yo ya no cocinaba para reuniones familiares. Esa era una línea que jamás iba a volver a cruzar. Mientras mis papás y Isabel se sentaban en mi mesa de comedor siendo servidos por mis empleados que me llamaban jefa, el cambio de roles era imposible de ignorar. Pero no se trataba de venganza, se trataba de verdad. Levanté mi copa de vino y dije con voz clara: quiero que quede claro algo. El éxito no necesita permiso. La autoestima no depende de validación ajena y el respeto no se negocia. Mi mamá asintió. Llevaba 4 meses en terapia y hasta había hecho una disculpa pública en el club de campo admitiendo que había estado ciega a mi éxito. Eso no salvó su reputación, pero sí empezó a reparar nuestra relación.